guys! This is us! Come on! Vamos! This is how we do it, man. We shut our mouth and we work hard. This is the Mexican way. Toca desacelerar por primera vez en mi vida, pero solo por unas cuantas curvas hasta que sepamos cuál es nuestro siguiente viaje. Nos volveremos a ver. Never give up. El final de la temporada 2024 enmarca el final de la historia de Checo Pérez como piloto de Red Bull, tras 4 años en los que ha obtenido sus más altos logros en la categoría reina, pero se despide de la escudería de la bebida energética con el sabor amargo de dichos logros que pudieron ser más grandes, de no haber sufrido el trato que recibió durante su estadía con los de Milton Keynes, pues a pesar de que en su primer año ayudó a que el equipo se reencontrara con los campeonatos, siendo pieza clave para enfrentar a Lewis Hamilton y Mercedes de su seguidilla y dominio de títulos anteriores. Checo is a legend. Absolute animal. Luego en 2022 ayudó a sellar el logro de Red Bull de llevarse de manera contundente tanto el campeonato de pilotos como el de constructores. En 2023, y con el arma más poderosa en toda la historia de la Fórmula 1, Red Bull se anotaba por fin un 1-2 en el campeonato de pilotos, logrando Sergio ascender al subcampeonato. Junto a Max, serían calificados por la misma Fórmula 1 como la pareja más dominante en la categoría de todos los tiempos. Aun con todos los problemas internos y situaciones incómodas, así como con todos los problemas que le presentaron los monoplazas en cuanto a la conducción, Sergio era reconocido como la mejor pareja que había tenido Max Verstappen por sobre Ricciardo, Gasly o Albon, que lo único que denotaron fueron los problemas internos en Red Bull. Por el lado de Ricciardo ya se dejaba ver que toda la maquinaria de la escudería trabajaría para solo un piloto, y con Gasly y Albon se dejó ver la pésima gestión de la academia de pilotos de parte de Helmut Marko, que lejos de preparar pilotos parecía que solo se dedicaba a quemarlos al subirlos de manera anticipada y someterlos a las más altas presiones. Por eso Checo desde su ingreso significó una amenaza, al ser la prueba viviente de que la academia no estaba funcionando y al amenazar la supremacía del niño mimado de Red Bull. En este video daremos un repaso por los acontecimientos que dejan ver cómo la escudería austriaca fue mermando la fuerza y confianza del piloto mexicano, apagando sus ansias por el campeonato, y al no permitir que le domaran, le orillarían a abandonar la institución. Checo demostró en los 10 años previos a Red Bull que se había convertido en una máquina de hacer puntos, sacando el mejor rendimiento de monoplazas de la tabla media, imponiéndose siempre a sus coequiperos, también demostrando que es un excelente jugador en equipo al prácticamente rescatar a la escudería de desaparecer en 2018. Checo salva al equipo de la quiebra, lo regresa, el equipo ya iba, los 300 trabajadores sin chamba, Checo lo salva en Inglaterra, se echa todo el equipo encima y saca al equipo adelante, lo salva, lo lleva a buen puerto y luego hace la negociación con Stroll, ¿no? Y Stroll, que le haya pagado de la forma que le pagó, creo que es una tristeza, porque el karma es el karma. Y aunque ya una mala jugada por parte de sus empleadores casi le dejaría sin asiento en 2020, Hoy fue un día muy raro. Hoy me enteré de mi salida del equipo para el próximo año. No voy a continuar con el equipo. De mi parte tomé la noticia fría. No me la esperaba porque todo apuntaba a que iba a continuar con el equipo. Pero bueno, también lo entiendo, ¿no? Esto es un negocio y así es la Fórmula 1. su desempeño le ganaría un asiento en una de las escuderías top de ese momento. Are we really going to say goodbye to this driver at the end of this season? I really hope not. Hello, Richard. Hey Sergio, welcome to Red Bull. La llegada de Checo a Red Bull parecía una bocanada de aire fresco. Todo pintaba bien y su desempeño fue muy superior al de cualquier piloto en periodo de adaptación de la academia, colaborando activamente para que Max bordara su camino al campeonato. Red Bull salía de la sequía y el factor había sido Sergio, pues con Ricciardo solo hubo piques. As they touch the two Red Bulls and Ricciardo going. Y Gasly y Albon simplemente no figuraron, ni siquiera cerca para poder hacer labor de equipo. Checo logró frenar en repetidas ocasiones las amenazas más directas para Max, por lo que se ganaría el apodo de ministro de defensa. Lo va a hacer por fuera, que se meten en el interior, se pueden tocar, se pueden tocar. Madre mía, aguanta Checo Pérez como un jabalí, hay mucho miedo aquí, Hay mucho miedo aquí. Vamos a ver qué traccionan en la recta. Vamos a ver qué bonito. A ver quién frena antes. Pues de momento Hamilton por delante, Checo aguanta, Checo se mete al interior, Hamilton levanta porque no se fía un pelo, entra un poco colado, Checo Pérez aguanta, aguanta Checo
Va por adentro, otra vez Checo por adentro, lo superó. Impresionante lo de Checo, cumpliendo con el equipo, Chacho. Perfecto, maniobra muy limpia por parte de Checo, que le está vendiendo caro el pase allá a Lewis Hamilton. Checo Pérez hace que se acerque a 2 segundos. Max Verstappen, fíjese, estaba a 10 segundos, Y ganaba de manera emergente donde Max no pudo, apoyando al equipo en la suma de puntos y anotándose de manera personal varios hitos. Oh, and that's Max Verstappen! Max Verstappen on the main straight. Perez tries to cut off Hamilton, who locks up and goes straight on. Perez leads. Sergio Perez moved teams over the winter, went to Red Bull in his 6th race for his new team. Sergio Perez wins the Azerbaijan Grand Prix. Todo sería coronado en el campeonato de Max, y las alabanzas del equipo para con Checo, que en su primer año con la escudería austriaca superó con su 4ª posición en el campeonato la lograda por Verstappen en su primer año completo con Red Bull, que fue una 6ª en 2017. Desde su ingreso a Red Bull, Checo había advertido que el monoplaza era muy diferente a lo que anteriormente había conducido, así que este año significó una plena adaptación para el piloto mexicano. Así que todo parecía ser miel sobre hojuelas, pero Marco se tambaleaba al no poder demostrar la valía de la academia de pilotos, acrecentando con esto el odio que sentía por Pérez, que desacreditaba sus funciones con acciones en pista. Pero al llegar la temporada 2022 y tener un desempeño en momento superior a Max en las pruebas de pretemporada, Checo se sentía inspirado y confiado para proferir la frase que dilapidaría su destino. Para eso estoy aquí, me preparo para ser campeón del mundo. Inmediatamente las alarmas se encendieron, no solo al lado de Marco y Max. El mismo Horner y compañía se sentían muy complacidos de que Sergio supiera y adoptara el papel de segundo piloto, pero las nuevas aspiraciones del mexicano ponían en riesgo la nueva era a la que deseaban darle continuidad. Obviamente con Max al frente, no fuese a suscitarse un nuevo caso Rosberg. El inicio de la temporada de Checo, pese al abandono de Bahrein, fue consistente, subiéndose repetidamente al podio. Esto ocurría con un monoplaza recién estrenado y sin mejoras, es decir, un poco más neutral, pese a ser un auto que mostraba estar cargado más al frente, lo que dejaba un tren trasero nervioso y deslizante, promoviendo el sobreviraje. Pero ya en el Gran Premio de España, a partir de la recepción del primer paquete de mejoras, sería que Sergio empezaría a sentir extraño el monoplaza. Aún así, y contra todo pronóstico, se volvería a subir al podio e incluso se anotaba la victoria en uno de los circuitos callejeros más icónicos del Gran Circo, Mónaco. Se ganó el Gran Premio de Mónaco, Checo Pérez, bandera cuadros. There you go, Monaco. Guys, this is us. Come on. Impresionante final, y Checo es el piloto del día sin ninguna duda. Ganó Pérez y ganó México el Gran Premio de Mónaco. Histórico triunfo en Mónaco de Checo Pérez. Esto es otro nivel. A partir de ahí, ratificaría al mexicano como especialista en urbanos, pero este gran premio implicaría una fractura en su relación con Verstappen, pues Max le culparía de haber chocado intencionalmente durante la clasificación para quedar en una mejor posición de parrilla que él. A partir de este gran premio, pese a que perseguía todavía los podios, el monoplaza que recibiría fin de semana tras fin de semana era totalmente diferente, al grado de reportar 2 abandonos, uno en el Gran Premio de Canadá por la caja de cambios y otro por colisión con Russell en Austria. Aunque seguía entrando en la zona de puntos peleando valientemente, ya no sería tan asiduo de los podios, salvo en Singapur, donde pudo dominar el auto, cambiando su apodo al Rey de las Calles. Vamos, Checo! Unbelievable! What a drive! What an incredible drive! Monaco and Singapore! Incredible! Well done, mate. This is how we do it, man. We shut our mouth and we work hard. This is the Mexican way. Pero ya a estas alturas del campeonato sabía que solo podría aspirar al subcampeonato, dada la distancia en puntos con Max. Los problemas de manejabilidad del RB18 eran sutiles, pero suficientes como para no permitirle a Pérez el amenazar a Verstappen. El sobreviraje se había acentuado y Pérez se tenía que adaptar al monoplaza en cada carrera e incluso a los cambios que reportaba día a día durante el mismo fin de semana de carrera. Aunado a esto, el bajón de rendimiento del piloto le dio el pretexto perfecto a Marco para empezar a atacarle. Pérez, demostrando resiliencia, intentó cerrar, llevándose el subcampeonato, pero una acción mezquina de parte de Max en el Gran Premio de Brasil, al no dejarlo pasar para sumar más puntos, le dejaban a merced de Leclerc. I told you already last time, you guys don't ask that again to me, okay? Are we clear about that? I gave my reasons, and I stand by it. Esta sería la primera vez que Checo alzaría la voz contra de Max. Thank you for that, guys. Thank you. I'm sorry about that, Checo. Yeah, it shows who he really is. Vieron a Max que si te podía devolver la posición, él estaba peleando justo con Alonso
y no se dio. Hubiera sido lo correcto tal vez. Sí, estoy muy sorprendido, no sé qué pasó, especialmente por todo lo que he hecho por él, ¿no? Creo que no entiendo sus razones y muy sorprendido, ¿no? Creo que si tiene 2 campeonatos es gracias a mí. La actitud de Max cambiaba enormemente, de estar presente en el paddock y garage su padre Jos Verstappen, convirtiéndolo en un ser ruin. Checo perdía el subcampeonato, quedando en tercer lugar en la tabla y con el sabor amargo de haberse dado cuenta que solo le servía a los de la bebida energética al aceptar ser el segundo piloto. De lo contrario, se toparía con pared, apareciendo mágicamente fallas y problemas de manejabilidad en su monoplaza. Adicional a todo lo anterior, entre el Gran Premio de Estados Unidos y el de México se reportaba la muerte de Dietrich Mateschitz, dueño de la mitad de la compañía Red Bull y principal promotor y entusiasta de la parte de la marca encargada de lo deportivo, lo que más adelante desataría una guerra de poderes al interior de Milton Keynes, que no debió tocar a Pérez, pero desgraciadamente fue decisivo en el destino del mexicano. El inicio de la temporada 2023 sería casi una calca del año anterior, pues Pérez durante la pretemporada mejoraba en el tercer día los tiempos de Verstappen, hasta en 1 segundo y 3 décimas, lo que de nueva cuenta preocupó en sobremanera a todos en Red Bull. De nueva cuenta, al tener un monoplaza más equilibrado y sin mejoras orientadas a promover el estilo de conducción de Max, Pérez se imponía, sacándole tiempos al imponente RB19 que ni siquiera Verstappen había podido. Este sería el inicio más fuerte de Pérez en una temporada, intercalándose las victorias con Max Verstappen, anotándose la segunda y cuarta fecha del calendario Arabia Saudita y Azerbaiyán, donde Checo manejaría a su antojo el gap con su más cercano perseguidor, Verstappen, manteniéndolo a raya sin permitirle acercarse, suscitándose la polémica, ya que durante la carrera el muro intentaría frenarle, pero Checo no lo permitía. Target lap time 33.0, Max targeting the same. Is Max doing the same? Max's last lap 32.6. I mean, so why you tell me 33.0? You're free to push. Y también por el robo de parte de Max del punto por la vuelta rápida para no quedar debajo de Pérez en puntos. Were you not told to give the pace? 33.0, yeah. But then I asked what was the fastest lap, and I think it was only 10 faster than what we were doing. Christian Horner, desde Azerbaiyán, demeritaba el trabajo impecable de Checo. Yeah, well done, Max. Checo got a little lucky with the safety car there, but it's a long season. Very, very good points today, so great team result, well done. Recibía el primer paquete de mejoras desde el Gran Premio de Australia, donde Checo reportaba fallos en los frenos y en la dirección, lo que generaba despistes del mexicano en las prácticas libres y la clasificación, pero Marco desestimaría lo reportado por Pérez, atribuyéndole los despistes a errores del piloto, pero definitivamente el desplome, y a pesar de que Pérez consiguiese el segundo puesto, sería a partir de Miami. Lo mencionamos como el inicio del fin, pues la diferencia entre los monoplazas en este Gran Premio fue totalmente visible, con un Max remontando desde la 9ª plaza y repasando a Pérez, que defendió la pole en 2 ocasiones con una facilidad enervante, sumando un manejo de la estrategia que ya se apreciaba totalmente tendencioso, obligando a Sergio a gastar más las gomas, dejándolo completamente a merced de Max. Ahora los ataques también se realizaban desde la estrategia de Hannah Schmitz. En Mónaco, durante la clasificación de nueva cuenta, Checo perdía el auto de la parte de atrás, dejando de manifiesto que nuevamente el auto se comportaba y conducía más orientado al estilo de manejo de Max. El mismo padre de Pérez trataba de explicar la diferencia en cuanto a los estilos de conducción y el cómo el auto no estaba diseñado para su hijo, sino para el campeón. El auto está puesto para Max. Max maneja con todo el agarre al frente y Checo maneja toda su vida y todo el tiempo lo ha hecho con el agarre en la parte de atrás. Entonces hoy tiene que Checo manejar un carro como lo maneja Max. En los grandes premios siguientes, Checo reportaba problemas de manejabilidad del auto durante las prácticas y clasificaciones, dejándolo siempre rezagado y exigiéndole remontar. Mientras Max cosechaba victoria tras victoria, el único que se quejaba del monoplaza era el mexicano. Los fallos parecían presentarse de manera sistemática para poder atacar a Sergio, con lo que anteriormente había sido un punto flaco. Las clasificaciones y hacia media temporada, Marco le instaba a abandonar las aspiraciones por el campeonato. Con Sergio las cosas no han ido bien desde Mónaco. Necesita concentrarse más en las carreras y no en el título. Espero que se recupere. Checo nos explicaba por qué su equipo de ingenieros y mecánicos no lograba dar con los fallos. Estoy muy preocupado por la incapacidad de alcanzar a los Ferrari. Simplemente no teníamos el ritmo y no entendimos por qué. Eso es lo raro, así que tenemos que averiguarlo. Desde el Gran Premio de Canadá se despedía de su lucha por el campeonato. En el Gran Premio de Países Bajos se hartó y los llamados a boxes los hizo él, mejorando sus resultados, pero de nuevo la diferencia con el auto de Max le hacía perder la victoria.
Como era de esperarse, los medios y detractores dentro y fuera del clan Verstappen empezaron a hablar, a atacar a Pérez por el bajo rendimiento en contra del desempeño de Max, ya desde ese entonces especulando sobre una posible sustitución del mexicano. El mismo Toto Wolff, team principal de Mercedes, ya notaba lo tendencioso de esta situación. Es extraño y bizarro. Sergio no es un idiota. Después de todos estos años, es un piloto que ha ganado carreras. Así que no puedo comprender esto. No he escuchado ninguna explicación lógica del segundo y 3 décimas que le ha sacado a Max. Sí, es extraño. Ya para el Gran Premio de Italia, el monoplaza 11 no reportaba subviraje ni sobreviraje. Ahora mágicamente faltaba velocidad punta. Justo cuando ya la distancia en puntos con Max era tan grande que Checo ya no podría amenazar su campeonato, incluyendo el que Horner declarara sobre la probabilidad de que Max ayudara a Checo a lograr el subcampeonato. Diría que las probabilidades son entre 0 y 1. No creo que Checo vaya a necesitar esa ayuda. Max está concentrado en lo suyo, está concentrado en un año increíble que viene atravesando y solo quiere seguir ganando. Ahora todo estaba dicho, el mensaje era bastante claro. Si no vas a ayudar a Max, estás solo. Aún así, Checo lograría los puntos necesarios y solo, prácticamente, ya sin el apoyo del equipo, lograría el subcampeonato con un sabor a hiel de por medio. Red Bull había cerrado una temporada rompiendo todos los récords, siendo declarados los dos pilotos como la dupla más dominante de todos los tiempos. El RB19, el monoplaza más dominante también, y enseguidilla de récords acumulados de los que se regodeaban en redes y medios. Pero para Pérez, este fin de año era gris, pues ya estaba clara la estrategia de Red Bull para acallar y frenar al mexicano. Primero le entregaban un monoplaza diferente en cada fin de semana de carrera, para hacerle fallar en la clasificación y hacerlo totalmente atribuible a errores de conducción. Lo segundo eran las estrategias tendenciosas que le harían perder el dominio y administración de gomas que ha caracterizado a Pérez durante toda su carrera. Y el tercero eran los ataques incesantes de parte de la prensa que parecía trabajar de manera activa para el clan Verstappen. Los ataques racistas y demeritorios de Helmut Marko y Jos Verstappen. Ahora se unía Horner a ellos con mensajes sutiles, pero lapidarios que buscaban debilitar mental y anímicamente al mexicano, pues al final de la temporada no podía identificar a ningún aliado dentro de la institución. ¿Quién ha sido tu mayor aliado dentro del equipo? Sí, te diría en general, ¿no? Te diría que estoy basado 100% en mí, en sacar lo mejor y de ser inteligente, ¿no? De entender mis circunstancias en las que estoy y hacer lo mejor posible con lo que tengo, con donde estoy parado. Y ese es mi principal enfoque. Al final de la temporada, tanto Horner como Pierre Bachelet, director técnico de Red Bull, concordaban en que habían fallado al no escuchar al mexicano y no haberle proporcionado un monoplaza manejable. Un auto rápido es un coche que permite al piloto rendir al máximo. En este sentido fallamos, porque solo un piloto, Max en este caso, podría manejarlo bien. Ese es un talento de Max, que fue capaz de utilizar bien el coche durante toda la temporada y en diferentes condiciones. Por otro lado, puede que nosotros, a su vez, no hayamos entendido bien a Checo en cuanto a lo que necesita para poder sacar también del potencial del RB19. Todos esperaban que la temporada 2024 e incluso la siguiente fuesen temporadas aburridas, pero iniciaban con todo al anunciar Hamilton que emigraría de Mercedes a Ferrari, y días después se daba el inicio del sonadísimo caso Horner, donde el team principal era señalado por conducta inapropiada por parte de su asistente personal, arrancando una investigación al interior de Milton Keynes. Estos dos hechos serían decisivos para los acontecimientos que vendrían después y que impedirían que Checo se desenvolviese de una manera razonable durante la temporada. Red Bull presentaba un RB20 totalmente rediseñado. Tenía un aspecto más musculado con toberas y formas agresivas. Los Bulls, que venían de haber tenido su temporada más fuerte, lucían optimistas. El inicio de la temporada reportaba victorias y podios con varios 1-2 de parte de los pilotos de la bebida energética. Todo esto se desarrollaba mientras el caso Horner seguía su curso, pero lo que hizo fue descubrir lo que había de fondo. El ataque de Horner se debía a una lucha de poderes e intereses al interior de Milton Keynes. Se formaron claramente dos bandos de los que Checo no participó, pero Adrian Newey, cansado de esta lucha, decidió dejar al equipo, por lo que fue relegado a solo trabajar en el proyecto del Hypercar de Red Bull, dejando sin guía al equipo que ahora comandado por Pierre Bachelet no supo cómo explotar un RB20 totalmente nuevo y complejo, por lo que llegar a los reglajes óptimos era casi imposible. Horner, tras unos meses de controversia, era exonerado de las supuestas acusaciones, pero develaba la lucha de poderes en el seno de Red Bull, donde el clan Verstappen pudo estar fuertemente implicado. Los dos bandos que se formaron se definieron como Oliver Mintzlaff y el clan Verstappen de un lado, y Horner y Callum Juvitja, el representante de la familia accionista más fuerte de Red Bull, por el otro. Una facción quería a Horner y Checo fuera de Red Bull, pero Horner, al arroparse bajo el ala de Juvitja, permaneció en su puesto. La fractura de la estructura interna generaría una gran migración, no solo de Newey, sino de otras piezas claves como Jonathan Whitley, director deportivo de Red Bull,
y muchos más, lo que haría que también echasen mano de parte del equipo de Pérez para reforzar el lado del garage de Max. Newey les abandonaba a partir del Gran Premio de Miami, donde no fue tan evidente su partida, ya que los pilotos lograron posiciones regulares, pero a partir del Gran Premio de la Emilia-Romagna, la séptima cita del calendario, con la recepción del primer gran paquete de mejoras, Pérez sintió un monoplaza todavía más indomable. Ahora ya no solo era el mexicano el que se quejaba del monoplaza, Verstappen también reportaba problemas de subviraje, problemas en la suspensión y frenado, pero mágicamente los problemas de Verstappen desaparecían para la clasificación y la carrera. Siguió cosechando victorias, salvo en Mónaco, donde Red Bull solo pudo sumar 2 puntos, por el octavo lugar de Max y el abandono de Pérez, tras uno de los choques más aparatosos que hemos visto en el Principado. La racha de Verstappen duró solo 2 premios más, llevándose la victoria también en Canadá y España. Mientras Pérez peleaba por la baja manejabilidad del monoplaza, todo esto era acompañado por un avance paulatino pero sostenido de rendimiento de parte de McLaren, que ya se había dejado ver desde finales de 2023, quienes aparentemente serían los máximos competidores de los Bulls para este 2024, habiéndose estancado un poco Ferrari, pero a partir del Gran Premio de Austria, la 11ª fecha del calendario, Red Bull denotaba un claro derrumbe y aparte se unía un nuevo competidor a la competencia, Mercedes, que daba un salto de calidad y mejoraba la competitividad de sus 2 monoplazas. Como era de esperarse, Gianmarco y los medios arremetían contra Pérez, mencionando descaradamente nombres para su reemplazo, pues desde el parón veraniego que nos tiene acostumbrados a presenciar la Silly Season, esta temporada ya nos encontrábamos con el mercado de pilotos prácticamente cerrado, por lo que de haberse planteado Pérez una salida de Red Bull debió ser en esta etapa, pero el anuncio temprano de Hamilton había apretado las cosas al grado de dejar al mexicano sin opción alguna. Por el lado de la plantilla técnica de Red Bull, y bajo órdenes de Horner, Marco y Vaché, el desarrollo de mejoras obviamente se enfocó en otorgarle a Max un monoplaza que le permitiese proteger la ventaja de puntos con la que habían iniciado la temporada. De nueva cuenta olvidaban a Pérez para no perder el campeonato de pilotos. Desde este punto sabían que todo iría en detrimento de la conducción de Sergio, y lo aceptaron, sabiendo que el campeonato de constructores sería prácticamente inalcanzable si Pérez no lograba llegar a las terceras rondas de la clasificación, y le obligaban a remontar con un auto incómodo. Aún así el mexicano recibió presión por parte de Horner y Marco, presionándolo a sacar agua de las piedras y supuestamente proteger el campeonato de constructores. En el Gran Premio de Austria, donde se recibía un segundo paquete de mejoras, que era un adelanto al gran paquete que se recibiría 2 grandes premios después en Hungría, pero en esta fecha en Austria se registraría la caída más estrepitosa de Pérez y Verstappen, pues ya la maniobrabilidad del RB20 estaba mucho más comprometida, costándole a Pérez el mantenerse en la zona de puntos, y las quejas de Max seguían en aumento. Pero de nuevo, y como mencionamos, mágicamente los fallos desaparecieron, ahora de manera parcial para otorgarle una pequeña mejora al neerlandés, mientras que Pérez parecía empeorar en cuanto a desempeño por obvias razones. El desplome era todavía más evidente gracias a la evolución que manifestaron las otras 3 escuderías punteras, siendo liderados por McLaren. Ahora el MCL38 era considerado el auto más rápido de la parrilla. Max, a pesar de contar con un monoplaza diseñado para él, ya no ganaba carreras. De repente se haría con algunos podios en segunda posición, como el Gran Premio de Bretaña, Países Bajos o Singapur. Tomamos como referencia a Max, porque del lado del garage de Checo, de manera obvia la situación era mucho peor. El mexicano pugnaba por entrar a la zona de puntos, teniendo descalabros tan fuertes como para terminar en la 17ª plaza en 3 grandes premios como Gran Bretaña, Azerbaiyán, que es un circuito que Pérez conoce y domina, y México, su gran premio de casa. Mientras tanto, el despertar tardío de Mercedes hacía que solo hubiese 3 contendientes para los campeonatos, McLaren liderando, Ferrari resurgía a partir de México y se colocaba en puntos sobre Red Bull, que seguía sin dar con los reglajes ni con la configuración óptima del monoplaza. Justo el Gran Premio de México sería uno de los puntos de inflexión para Pérez, pues sucedieron 2 hechos importantes. El primero es que el mexicano se le concedió correr con un paquete viejo de componentes, ya que a inicios de temporada era como se había sentido más cómodo, solicitud que hiciese también hacia el final de la temporada 2023 y que le fuese denegado. Pero ahora, al ser tomado como que Checo daba patadas de ahogado, se le permitió involucionar el auto para ver si podía sacarle un mejor rendimiento. El segundo hecho se dio al perder Red Bull la segunda plaza en el campeonato de constructores, ya que 3 grandes premios atrás en Azerbaiyán habían perdido la punta del campeonato a manos de los papayas. Los ataques en contra de Sergio no se hicieron esperar, atribuyéndole la caída de Red Bull en la tabla de constructores, estando doblemente justificada con los resultados tan pobres y casi rasantes del piso de la tabla, pues en estos 2 grandes premios sería donde el mexicano cosechase las 17ª posiciones mencionadas anteriormente, lo que nos hace sospechar que las 2 caídas en la tabla tuviesen que ver
más que con los errores de conducción del mexicano, con la entrega de un monoplaza insuficiente para lograr siquiera entrar en los puntos y que obviamente le hiciese tener que pelear atrás, lo que terminaría en colisiones que le relegarían en posiciones y a no sumar punto alguno. Aunque esta caída estaba ya prevista por parte de la escudería, el chivo expiatorio sería Pérez, para poderle achacar el haber perdido definitivamente el campeonato de constructores. Recordemos la tendencia de Marco de promover el cambio de pilotos durante las temporadas. Ya se hablaba de la posible inclusión de Liam Lawson o de Yuki Tsunoda, pilotos de VinFast, escudería hermana de Red Bull, y maquinaria de entrenamiento para los de la bebida energética. También los dos productos de la escuelita de Marco, que servirían para reemplazar a Checo, y se analizaba Seysat Hadjar, piloto de la Fórmula 2 de la Escuela de Desarrollo de Pilotos de Marco, entraría a rellenar el hueco que quedase en VinFast. Pero Marco fue frenado al mostrarle que Tsunoda seguía siendo temperamental e inconsciente. Por el lado de Lawson, que fue subido al asiento de VinFast a partir del Gran Premio de Estados Unidos, uno antes que México, en sustitución de Ricciardo, que nunca dio trazos de mejora. Desde esa primera carrera y en adelante, también Lawson representaría una preocupación más para Pérez, que no solo tenía que lidiar con las exigencias y un monoplaza indomable, sino con la agresividad de un joven piloto que sentía que tenía que probar el poder ocupar el asiento de Red Bull, obviamente impulsado y arropado por Marco, siendo usado por el asesor austriaco como bastión para poder demostrar que Pérez ya no era necesario. De hecho, gracias a algunos encontronazos con él, como el de México, es que Pérez empeoraría sus resultados. Del lado de Lawson, solo recibiría una ligera reprimenda de parte de Horner, también de parte de los comisarios y dirección de carrera, tras incidentes en los que en repetidas ocasiones se veía envuelto, y no recibiría prácticamente sanciones más que la totalmente innegable en México. Pero todo lo demás, incluso al verse envuelto en problemas con otros pilotos, no recibiría ningún castigo, siendo tomados todos como incidentes de carrera. El misil teledirigido en contra de Checo ya estaba causando estragos. Todos, el fandom, comentaristas y algunos medios lo notaban. El auto de Red Bull simplemente se había debilitado al grado de hacerles pelear en ocasiones contra la tabla media, mientras alcanzaban a arañar algunos puntos, lo que mantuvo a flote el puntaje de Max. Pero las redes sociales y los memes nos hicieron esperar. You've got a problem, change your fucking car. Then you change your car because Checo has been saying the car is fucked and your driver has been going out. Speak to my drivers. Esta era la manera, algo ligera, a decir verdad, del público para hacerle notar a Red Bull que se daban cuenta de que no solo el proyecto había involucionado, casi arrastrando a Max, sino que también estaban entorpeciendo el desempeño de su segundo piloto. Pero no era nada que en Red Bull no supieran. Ellos estaban totalmente claros que el sacrificable en carrera y ante los medios, el culpable de la caída de la escudería debía ser Pérez. Lo único que se encontraban evaluando al final de la temporada, y precisamente por lo que se frenó a Marco de efectuar el reemplazo de Pérez durante la temporada, sería el control de daños que tenía que efectuar Red Bull ante la salida del piloto mexicano, que al ser cuestionado sobre su posible salida siempre respondió con confianza, incluso dejando entrever que era muy posible el que se mantuviera en Red Bull cumpliendo el contrato que lo ligaba a la escudería hasta 2026. El cierre de la temporada no pudo ser más catastrófico para el mexicano, pues a pesar de que Verstappen no pudo refrendar el título como campeón de pilotos, gracias a que Norris cerró fatal la temporada, a pesar de tener el auto más dominante de la parrilla en este momento, cometió errores de novato, demostrando que le falta madurez como piloto para poder manejar la presión de luchar por el campeonato, de manera que Max se coronaría desde el Gran Premio de Las Vegas, donde por simple matemática ya sería inalcanzable para el británico, que cerró pésimo. Del otro lado del garage, Sergio, en los últimos 5 grandes premios, solo pudo rozar los puntos, logrando una 10ª posición en Las Vegas, sumando 2 retiros consecutivos en los 2 grandes premios finales, en Qatar, en un problema con la transmisión del monoplaza, y en Abu Dhabi, por colisión desde la primera vuelta. Estos resultados prácticamente sellaban el destino de Pérez, que no había tenido arma alguna con que defenderse. Todo para Red Bull estaba saliendo a pedir de boca para con su chivo expiatorio. Horner y Marco atizarían el fuego, con declaraciones ahora totalmente directas, instando al mexicano a abandonar la organización. Este era un recurso al que tuvieron que recurrir, pues necesitaban negociar la salida de Sergio, quien lucía relajado a pesar del escandaloso cierre. La confianza y tranquilidad que reflejaba Checo se debía a que, al haber firmado un contrato que obviamente contenía cláusulas de rendimiento y por las cuales se podría rescindir, Checo se sentía bastante blindado a nivel legal, porque en caso de que Red Bull quisiese rescindir su contrato, esto representaría un golpe fortísimo en lo económico para Red Bull. El contrato que Checo firmaría en junio durante la temporada 2024 no solo lo ligaba hasta 2026 con Red Bull, sino que había sido revisado y corregido por Julian Jacobi, manager de Checo,
que es bien conocido en el mundo del deporte automotor, pues fue también el manager de pilotos como Ayrton Senna y Alain Prost, así que acostumbrado a lidiar con letras pequeñas, blindaría de esta manera a Checo desde el contrato. Como ya mencionamos antes, el freno que tuvo que darse para que Red Bull no sustituyera o destituyera a Checo sería el que tenía a los abogados ya trabajando en la contención de daños que implicaría el romper el contrato con Sergio, pues hablaba de que a pesar de la activación de las cláusulas de rendimiento, que sinceramente creemos que debía haber de las dos partes, obligando a Red Bull a otorgarle un monoplaza mínimamente competitivo, de rescindir el contrato de Pérez, le tendrían que pagar una indemnización de entre 20 y 40 millones de dólares, tomando en cuenta que el mercado de pilotos se encontraría totalmente cerrado y sin opción para Pérez de conseguir otro asiento por lo menos hasta 2026, de abrirse nuevas plazas. Luego entonces tenemos que ver las pérdidas que tendrían que soportar Red Bull al deshacerse de su piloto más mediático y mercadeable. Y ya no hablaremos del hecho de haber quedado en tercer lugar en la tabla de constructores, pues ya por este hecho Red Bull, al apoyar solo a Verstappen, estaban dispuestos a prescindir de 20 millones de dólares al perder el segundo puesto. Pero volviendo a Checo, los números hablan por sí solos, ya que al nivel comercial, Checo Pérez ha sido el piloto más rentable a nivel mercadológico, y solo hablando de lo que Checo implicaba en ventas para Red Bull, lo colocaremos por sobre Leclerc, Sainz, Norris y el mismo Verstappen, solo ocupando el segundo lugar en este rubro debajo de Lewis Hamilton. Y es que desde su llegada a Red Bull vendió mucho más que Verstappen. Ya en la temporada 2024, Sergio vendía 4 veces más que el neerlandés. También hay que considerar que con la salida de Checo se van patrocinadores que lo arropaban y que sabemos que no serán cubiertos por la entrada de Lawson. Al contrario, la imagen del piloto neozelandés está tan dañada por sus acciones en pista que los patrocinadores más bien le huyen. Y no hablaremos de los patrocinadores con los que contaba en VinFast, pues junto con Sauber eran las escuderías con menos patrocinadores de la parrilla, por lo que la inclusión de Lawson desde ya está representando una pérdida de entradas económicas para la marca. Para el mexicano, el año 2025 representará, por lo menos en la pista, un sabático, a menos que como Sainz aceptase un pago más mesurado en una escudería menor, en caso de requerirse una sustitución, aún iniciando la próxima temporada, por lo que le conviene al mexicano mantenerse cerca y a la vista de las escuderías existentes, y por supuesto del nuevo equipo que entrará en 2026, Cadillac General Motors, que en realidad se trata del equipo que muy seguramente presidirá Mario Andretti. Por esto Checo deberá hacerse presente desde la Silly Season de 2025, donde seguramente ya será incluido en las pujas por pilotos en el equipo Cadillac, esto con miras a ganar un asiento para 2026 y registrar un regreso, como lo hiciesen Magnussen o el mismo Alonso tras sus periodos de descanso. El futuro no pinta tan claro, pero sí con posibilidades para el piloto tapatío, del que esperamos esto no sea un adiós, sino un hasta luego. Piloto que durante 14 años de carrera ha hecho vibrar a toda Latinoamérica. Recuerda, Checo, never give up. Pero bueno amigos, esto ha sido todo por nosotros el día de hoy. Si te gustó el video, no olvides darle tu like y suscribirte al canal. No te dejamos de recomendar estos otros videos que sabemos te van a encantar. Sin nada más que decir, muchas gracias por tu tiempo y buena carrera.